La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ocho en punto de la mañana, señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más en 30 de julio. Muy buenos días, Arequipa, San Martín, a través de Radio San Martín. Muy buenos días, Chimbote, con Radio Santo Domingo. En Lima, con Radio Santa Rosa. Cusco, con Radio Veritas. Ucayali, con Radio Cepagua. La Convención, con Radio Quillabamba. Puerto Maldonado, con Radio Madre de Dios. Y estas son las emisoras dominicas del Perú. Saludamos a Huánuco a través de Radio Huánuco, a Puno a través de la voz a Ayacucho a través de la voz de Ayacucho, y a todas las radios que se unen a nuestra red de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María, bienvenida. Felices fiestas patrias. Felices y todo lo fiestas demás. patrias, hablamos el 28. 29. Bueno, hoy día les contaré a todos los que nos escuchan en Lima y en todo el Perú que esta parece ser una ciudad de Desértica. Vacaciones, ¿no es cierto? Y que nosotros aquí no nos hemos enterado, porque somos los únicos que hemos venido a trabajar. De verdad, yo vengo en carro y me he demorado 15 minutos de Miraflores hasta el centro de Lima. Pero les digo, ni en domingo, ¿ah? Ni con toque queda, digamos, lo hubiera hecho tan rápido, la verdad. Así que bueno, tenemos una ciudad muy, pero muy fría, pero al mismo tiempo caliente de noticias. ¡Qué bárbaro! O sea, ¿cómo puede haber tanta noticia en 4 días? Difícil. Así que no se pierdan este programa porque vamos a recorrer todo, desde el mensaje presidencial hasta los nuevos audios, los delitos, todo lo que ha pasado anoche. Cataño en cárcel. No es Cataño, Camayo. Perdón. Se parece, Sí, pero sí, no es. Caballo. Se parece, pero no es. Bueno, es. Los encarcelados de 28 de julio, en fin, en realidad de 29, porque ya era el amanecer. Así es. El presidente que se fue al pasacalle, dejó a Salaverry sentado. Tenemos mucho para contarles y vamos a ir paso a paso. Pero, como es evidente, ustedes ya saben que han salido más audios. Los que no han podido ver la entrevista de César Inostroza Pariachi anoche en Cuarto Poder, búsquenla, porque es una de archivo, ¿eh? Es impresionante. ¿Por Como qué dice- llamaría el señor? Dice que se están buscando donantes de sangre para César Inostroza, para ponerle No- un poco no de sangre en la tiene cara, sang- no porque el tiene señor no tiene, es una cosa que no tiene color, no se ruboriza. ¿Eh? Claro, no lo veíamos, ¿no? Pero por la voz, con él no era. No es delito. Oiga, pero no, tampoco es delito. Tampoco es delito. Bueno, en fin, vamos por partes, porque yo sé que muchos de ustedes escuchan este programa para escuchar una opinión legal. Y vamos a hablar del referéndum, que creo que ha sido el plato fuerte del mensaje presidencial. Un mensaje de 37 páginas que ha durado casi 2 horas, que es un mensaje tradicional en el sentido de dar cuenta sector por sector de lo que se ha hecho y de lo que se va a hacer, que es curioso porque finalmente se trata, en ese recuento, de un gobierno en marcha, no de un gobierno nuevo. Se dan ustedes cuenta, porque si no, no hubiera hablado de lo que se ha hecho en el último año, por ponerlo de alguna manera, sino de lo que se ha hecho en 100 días, imposible. Entonces, te da la sensación de un gobierno en marcha, ¿no es cierto?, ocupado por un nuevo presidente, pero el mismo gobierno que sigue en marcha. Muy bien. Y que está atrasado en muchas cosas, adelantado en otras, que propone, ¿no es cierto?, y que también dispone. Muy bien. Pero la primera parte, que se centra en el eje de la corrupción, ha sido la parte más atractiva de todas, porque creo que el presidente Vizcarra ha logrado sintonizar con un clamor popular. Arrancó mencionando la salita del zinc y ya con eso no hubo un aplauso. Se dieron cuenta, creo que hasta los 10 minutos o 15 minutos estaban todos estáticos. No hubo un solo aplauso porque no sabían qué hacer los 70, no son 70, pero 60 y tantos fujimoristas, topos incluidos, estaban ahí como ¿ah? Y yo les había adelantado el jueves pasado que lo que creía era que el presidente efectivamente iba a proponer una reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura y que probablemente iba a pedir facultades. Pues no lo ha hecho así. Ha llevado 6 proyectos de ley y ha pedido que se los aprueben. Iniciativas del Ejecutivo. De eso hablamos en un ratito. Pero ha propuesto una reforma constitucional, sí,
pero no por la vía tradicional de reforma, sino por la vía del referéndum. Y para que ustedes tengan con claridad sobre este tema, les voy a leer el artículo 206 de la Constitución, que es el que de veras importa en este asunto. Y luego les explico por qué hay tanta confusión con la Ley de Participación Ciudadana. ¿Qué dice el artículo 206? Bueno, establece los mecanismos de reforma de la Constitución. Porque la Constitución no se reforma por Asamblea Constituyente, ¿no? Ninguna Constitución dice, esta Constitución se reforma por un golpe y una Asamblea Constituyente. No lo podría decir. La Constitución prevé los mecanismos de su reforma. ¿La Constitución del 93 ha sido reformada? Sí, 17 veces. A ver, les cuento algunas. Por ejemplo, la reelección del 93 tenía reelección inmediata. El 2001 se derogó. Ustedes se acuerdan. Por ejemplo, la Constitución del 93 no tenía el capítulo de descentralización. Se añadió. Todo el proyecto de descentralización es nuevo. Por ejemplo, en la Constitución del 93 tenía 120 congresistas. Esta actualmente tiene 130. Por ejemplo, la Constitución del 93 tenía el mandato de reelección para alcaldes y gobernadores. Se ha modificado la Constitución para que no se reelijan. ¿Cuál ha sido el procedimiento tradicional? 2 legislaturas con 87 votos cada una. ¿Ok? Hoy serían 87 votos. Muy bien. Pues hay otro camino. Y el presidente ha dicho, vamos a optar por el otro camino que nunca se ha usado. Les leo. Artículo 206. Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros. ¿Cuál es la mayoría absoluta del número legal de miembros? El número legal de miembros es 130. La mayoría absoluta es la mitad más 1, 66. Y ratificada mediante referéndum. Este es el procedimiento que la Constitución establece como el procedimiento estándar, el que debe ser utilizado siempre. Pero se ha usado la excepción. ¿Qué sigue en el artículo? Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en 2 legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable en cada caso superior a los 2/3 del número legal de congresistas, es decir, 87. Hoy 87. Esto es lo que se ha hecho tradicionalmente. Nunca se ha ido por 66 votos y referéndum. Se ha ido por 2 legislaturas de 87 votos. ¿Ok? Ahora, es bien interesante lo que sigue. Escuchen bien y escuchen bonito. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República, obvio. La iniciativa de reforma constitucional corresponde al presidente de la República, con aprobación del Consejo de Ministros. Segundo, a los congresistas. Y tercero, a un número de ciudadanos equivalente al 0.3% de la población electoral con firmas comprobadas por la autoridad electoral. Entonces, ¿qué está haciendo el presidente? La iniciativa de reforma constitucional la está asumiendo él. Por eso es que no se necesita ninguna firma. Mucha gente me decía, pero hay que firmar. No hay que firmar nada. Él, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, presenta un proyecto de reforma constitucional al Congreso. El proyecto se aprueba con 66 votos y se somete a referéndum. ¿Cuándo? Ahora vamos a hablar de cuándo. Tengo en mis manos otra ley que es bien bonita, bien importante, que se llama la Ley de Participación y Control Ciudadano. ¿Okay? Ciudadano, subrayo eso para que se acuerden bien. Esta ley se publicó en 1994. Es la ley 26300. Esta ley es la que permite la participación en varios frentes, ¿no? La revocatoria, por ejemplo, modificada está acá. ¿Ok? Las iniciativas legislativas están acá. Pero también está el referéndum y las consultas populares. ¿Y qué dice esta norma sobre el referéndum? A ver. El referéndum es el derecho de los ciudadanos para pronunciarse conforme a la Constitución en los temas normativos que se le consultan. Porcentaje de ciudadanos que puede solicitar un referéndum. Entonces ahí está, cuando lo pides tú, pero no para reformar la Constitución, sino para iniciativas legislativas. ¿Ok? El referéndum puede ser solicitado por un número de ciudadanos no menor al 10% del electorado nacional. Por eso es tan difícil de hacer.
por esta vía. Porque hoy el electorado nacional está por encima de los 20 millones, ¿no es cierto? Necesitarías más de 2 millones de firmas válidas para poder solicitar un referéndum. Y todo esto nos hemos ahorrado con la iniciativa del presidente. Exactamente. Pero no solamente con la iniciativa del presidente, sino porque se está optando por la reforma total o parcial de la Constitución de acuerdo al artículo 206. Es decir, hay referéndum en 3 casos, ¿ok? La reforma total o parcial de la Constitución, de acuerdo al artículo 206, la que acabamos de ver. La aprobación de leyes, ¿ok? Cuando pido que se apruebe una ley. O para la desaprobación de leyes, también. Y finalmente hay un caso que no viene al caso, que es el de la conformación de regiones. ¿Se acuerdan que tuvimos un referéndum para conformación de regiones? Esa es la otra posibilidad. Entonces el presidente ha dicho, no, yo me voy por el artículo 206. Y el artículo 206 pide firmas cuando lo pide la ciudadanía. Pide otro porcentaje de firmas, el 0.3, para presentar el proyecto al Congreso. El 10% es para presentar de frente un referéndum que solo podría ser para la aprobación o desaprobación de la ley. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué sucede? A veces hay gente, ¿no es cierto?, que por oponerse al referéndum sale a decir, ¿y por qué no hacemos un referéndum sobre la pena de muerte? Lo que está pidiendo el presidente no se puede. Por supuesto que se puede. Sí se puede, pero no se puede hacer un referéndum sobre la pena de muerte. Eso no se puede. ¿Por qué? Porque la Constitución tiene otro artículo importante, que es el artículo 32, ¿ok? Que habla de nuevo sobre el referéndum. Y miren ustedes lo que dice. Atención. De nuevo, pueden ser sometidas a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución. 2. La aprobación con normas de rango de ley, lo que hemos leído en la ley, las ordenanzas municipales y las materias relativas al proceso de descentralización. Lo mismo que recoge la ley de participación ciudadana. Pero lo importante es el párrafo siguiente. No pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución, uno, de los derechos fundamentales de la persona. Ni las normas de carácter tributario y presupuestal, ni los tratados internacionales en vigor. Eso no se puede someter a referéndum. ¿Ok? ¿Por qué no se puede someter a referéndum la supresión o disminución de los derechos fundamentales de la persona? Porque imagínense ustedes, vamos a poner un ejemplo disparatado, ¿ok? Pero que les va a servir para entender. Una mayoría, ¿no es cierto?, de personas decidimos que una minoría no tiene derechos. Entonces, en el Perú, la minoría afrodescendiente, ¿no es cierto?, es minoría. Entonces decidimos que los afrodescendientes en el Perú vuelven a la esclavitud. Por mayoría. Y a la mayoría nos parece estupendo porque vamos a tener esclavos. Mira la cara de todos. ¿Qué le pasa? Bueno, por eso es que no se puede utilizar el referéndum para suprimir derechos fundamentales. Porque si son fundamentales y te son intrínsecos por el mero hecho de ser persona, una mayoría no te los puede quitar. No se puede someter a referéndum el matrimonio homosexual. No se puede someter a referéndum la pena de muerte. Estamos hablando de derechos fundamentales. Eso no se supone. ¿Por qué? Porque, de nuevo, son derechos de minorías. La mayoría de derechos, la libertad de culto no se puede someter a referéndum. Porque imagínense que viviéramos en un país donde la mayoría fuera atea. O la mayoría fuera católica, como es. Y decide que no hay más que católicos, pues. Y le quitamos a todos los demás el derecho a tener su propio culto. Y se acabó la vaina. Chao, con mis hijos no te metas. Ya, que esto fastidia mucho en el Congreso. No se puede. ¿Ok? Tampoco se puede someter a referéndum normas de carácter tributario. Porque es obvio. Señor, ¿usted quiere pagar impuestos? No. ¿Sí o no? No, 100%. Pues. Tendrías que estar en un país escandinavo con una especie de conciencia cívica pues impecable para decir sí. Ojo, que el Tribunal Constitucional permitió un referéndum sobre la devolución del FONAVI, que es abiertamente inconstitucional porque el FONAVI es un tributo. Y los que estaban a favor de ese referéndum decían que el FONAVI, ¿qué era? Era un aporte. ¿Acaso fue voluntario alguna vez? No. Nunca, fue un tributo. Los tributos se todos. dividen en 3 categorías: impuestos, contribuciones y tasas. El FONAVI era una contribución, como la Casa de Salud.
Sí. Es un tributo. Pero en fin. No sé Ese qué es hicieron otro con el tema. Tribunal Constitucional. Y lo que es alucinante es que ese referéndum no se ganó con 100%. ¿Ah? Hubo sitios que incluso votaron en contra. Magnífico, pero en fin. Obviamente tampoco normas de carácter presupuestal, porque si no, por ejemplo, los limeños votamos porque el 90% del presupuesto se aplica en Lima, y como los limeños somos 10 millones, le quitamos el presupuesto al resto del Perú. De nuevo, hay derechos de las minorías que tienen que ser respetados. Y finalmente, los tratados internacionales en vigor tampoco se derogan por referéndum. O sea, imagínense, nos hubieran quitado ya el convenio el Pacto de San José, ya el fujimorismo lo hubiera promovido su derogatoria hace rato. Felizmente está el artículo 32. No se someten estas materias a referéndum. Entonces, todas las ideas geniales de que han escuchado este fin de semana, sobre todo de congresistas del fujimorismo, no se pueden someter a referéndum, pues. Están hablando babas. Les voy a mandar su ejemplar de la Constitución, porque de verdad que es increíble, disculpen, ¿no? Este es un paréntesis, que personas cuyo instrumento de trabajo es la Constitución no la conozcan. O sea, yo entro a trabajar a un sitio, como el Congreso, donde mi instrumento de trabajo es la Constitución, lo menos que puedo hacer pues es conocerla, ¿no? Y el artículo 32 es clarísimo. Hay otro caso de referéndum, es el artículo 190, pero ese tiene que ver con la conformación de regiones. Ese no lo vamos a tocar porque no es el tema en este momento. ¿Ok? ¿Les queda clarísimo entonces? ¿Qué hizo Alberto Fujimori para evitar las normas del referéndum que se habían aprobado en el 1994 durante su gobierno? Cuando una mayoría de ciudadanos recolectó las firmas, 10% del padrón, y llegó a recolectarlas en esa época, que se necesitaban 1,5 millones, me parece, de firmas, llegaron a presentarlas, ¿para qué? Para derogar la ley que permitía la reelección, la ley de interpretación auténtica. Y presentaron y con eso te ibas al referéndum. Entonces, Alberto Fujimori hace que el Congreso apruebe una ley que dice que aun cuando tengas el 10% del electorado nacional con firmas válidamente registradas para presentar un referéndum, eso no valía por sí solo, sino que tenías que irte al Parlamento y aprobar una ley para ese referéndum con 2/5 del número total de miembros del Congreso, que era lo que él manejaba. Por si acaso, para los que están desprevenidos, esa ley fue derogada en el año 2001, hace 17 años. Así que no se necesita, como en tiempos del fujimorismo, para parar el referéndum, una ley con 2/5 del Congreso. Eso ya se derogó. Se derogó por la ley 26670, por si acaso, está derogadísimo. Lo que queda es esto. Ahora, ¿cuándo se puede ejercer la consulta? A ver, vamos a ver, porque acá está también, es interesante, porque está acá. Está acá establecido que se puede votar el referéndum de manera simultánea con las elecciones próximas que se vayan a celebrar. En algunos casos puede más bien suspenderse hasta que no se hayan realizado las elecciones. En otros, sí que se puede manejar de manera simultánea, sin ningún problema, digamos, con las elecciones que vienen. Entiendo que, yo escribí sobre esto ayer, pero ya hoy día está anunciando el gobierno a través del primer ministro que ellos quieren que el referéndum se haga en octubre. ¿Con las elecciones? Con las elecciones regionales y municipales. 66 votos en el Congreso, iniciativa presidencial, que la va a presentar seguramente esta semana. 66 votos en el Congreso, esto es con carácter de urgencia. Si no se lo aprueban como él lo pide, ¿qué puede hacer el presidente? Cuestión de confianza. Y si no le aprueban en la reforma constitucional, los disuelve. Cae su gabinete, pero los disuelve. De nuevo volvemos a la cuestión de confianza. ¿Se dan cuenta que están contra las cuerdas? Cuando yo escuché dije, wow. Rosa María, pero con esa OMPE que tenemos ahora... Espérate, porque esto se va a aprobar con más del 50% más uno de los votos. Son 4 propuestas. Acuérdense de eso, no es una sola. Una es, efectivamente, una nueva conformación para el Consejo Nacional de la Magistratura, que era un tema, la verdad, que para la mayoría de peruanos es un poco abstracto. Pero hay temas más concretos. Prohibir todo el financiamiento privado para partidos políticos. Todo el financiamiento privado implica, ya sabe, prohibido el de empresas, que el de las personas naturales tampoco entre.
Todo, lo que implica que se tenga que dar algún tipo de financiamiento público más generoso a los partidos políticos. 2, la no reelección de congresistas. Cuando yo escuché eso dije, ajá, este es el caballo de Troya, porque la gente va a aplaudir a rabiar. Es un que se vayan todos, pero en manos del pueblo. Y 4, no reelección, bicameralidad. Que es impopular, pero que es evidente, según muchas discusiones que se han tenido, que se necesita. Ahora, la propuesta del presidente es que se haga con el mismo número de personas que hoy ocupan el Congreso, 130. Y ese sí creo que sería un problema porque estaríamos subrepresentados. La no reelección parlamentaria en realidad es casi innecesaria en el Perú porque el pueblo ya castiga. Eso es verdad. Ayer sacaron un cuadro en El Comercio con variaciones. Estamos ahorita creo que en 25% reelección. Una de las más bajas del mundo. El pueblo ya castiga. Pero obviamente esto serviría para que algunas figuras perennes en el horizonte parlamentario finalmente desaparecieran. Hay gente que está del año 80. 20 años. 20 años, pues fácil, 20 años. fácil. No son muchos, ¿ah? Ahora, también es cierto, yo lo he dicho muchas veces, que el trabajo parlamentario requiere experiencia. Así es. Y se nota cuando son nuevos, es un desastre la calidad legislativa. Es que ya es un desastre ahora, ustedes dirán, no puede ser peor, pero es un desastre. Entonces, tal vez sí, esto es para buscar alguna fórmula intermedia, ¿no? Por ejemplo, que no haya reelección inmediata, pero sí inmediata. En fin, alguna de estas fórmulas intermedias. Pero eso está para discutirse. En todo caso, el proyecto lo presenta el presidente y se aprueba tal cual. Y en octubre usted vota sí o no a cada una de estas propuestas por separado. El presidente va a conseguir que se cambie la conformación del Consejo Nacional de Magistratura, pero además va a conseguir marcar la cancha políticamente frente al fujimorismo porque no van a poder decirle que no. Porque si le dicen no nos gusta su propuesta, pues la propuesta viene en una sola ley. ¿No le gusta mi propuesta? Mando a mi primer ministro que haga cuestión de confianza de mi propuesta, pues a ver si no les gusta. Y 2, ¿de qué lado está el pueblo? Tú estuviste ayer en el desfile, los chicos han estado. El presidente caminó 23 cuadras entre aplausos, no pifias, aplausos. La gente quería selfie, quería tocarlo, quería besarlo, quería aplaudirlo por el discurso del día anterior. Entonces, ¿cómo haríamos? Tenemos que ir a una pausa. Regresamos. Te dejo una pregunta antes de la pausa porque Ada Bengolea pregunta y puede ser que se estén haciendo muchas personas. Dice, ¿pueden los congresistas agregar otras consultas al referéndum? No. La explicación después, Rosa María, para que la gente no. Propuesto por el presidente, ¿pueden hacer alguna maniobra? Pueden hacer su propia lista de preguntas para el referéndum. El proyecto de ley mandado por el presidente de la República con carácter de urgencia es un proyecto cerrado. O lo apruebas o no lo apruebas. Y necesitas solo 66 votos, no 87. Esa es la belleza del asunto. Ya no necesita la mayoría gigantesca que se necesitaba antes. Con que 66... miren, han perdido la mesa directiva con 56 votos. Toda la oposición está a favor del referéndum. No sé si los apristas, ¿no? Pero en fin, eso siempre eso cambian de bando a último minuto. Pero digamos que ya los topos no van a poder esconderse, porque no es el voto secreto, es voto público. Yo sí creo que saca los 66 votos, ¿eh? Más o menos fácil. Ahora, el Congreso decide, en la misma fecha nosotros queremos más preguntas. Agreguen las que quieran. Siempre y cuando no violen el artículo 32 de la Constitución. Porque el artículo 32 de la Constitución es bien claro. Nada que tenga que ver con derechos humanos. O sea, no pueden incluir temas de pena de muerte. No, en absoluto. Ni de matrimonio gay, ni de aborto. Nada que tenga que ver con derechos humanos. Nada que tenga que ver con... Y ellos querían meterla por la pregunta de derechos humanos. Sí, Por ahí van a ver. Nada que tenga que ver con tratados internacionales. Nada que tenga que ver con presupuesto o con tributos. Que lean su Constitución, artículo 32, que no les dé el coco. Ya, vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 25 minutos, 8 con 25. Usted está a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en A Pensar Más con Rosa María Palacios, analizando el discurso presidencial y también viendo todas las posibilidades que ha hecho el presidente de propuestas, si son factibles o no son factibles.
y la gente está deseosa de que sean factibles porque hay propuestas muy interesantes y, como tú has dicho, ayer se ha expresado el pueblo en un desfile que era un poquito... Era Diferente, ¿no? temeroso, diferente, se pensaba que no iba a haber gente, se pensaba en muchas cosas, pero al final yo creo que mucho influyó el mensaje presidencial porque de verdad varió el panorama de 28 a 29. ¿No era otro país? La verdad que sí. Porque si teníamos muchas dudas, y yo lo he expresado acá varias veces, sobre la, digamos, ¿cómo les explico? La deuda de Vizcarra con Fujimori, y me refiero a Keiko Fujimori, pues ha quedado claro que él no se siente en deuda, no se siente tributario en su poder de ella, a pesar de que ella es la que lo pone en el poder. No se siente tributario de ella en absoluto, porque lo que ha dicho al país es, yo voy a hacer lo que yo crea que es para el mejor para el país. Si eso le gusta a la señora Fujimori o no le gusta a la señora Fujimori, lo veremos en el camino, pero la pelea la voy a dar. Y esta oportunidad, porque eso es lo que es, la crisis siempre es una oportunidad de este escándalo de corrupción pública, porque sucede dentro del Estado, dentro de un poder del Estado, pero abarca todo el Estado, yo creo que va a permitir que su mensaje llegue y se conecte mucho mejor y se sintonice mucho mejor con la población. Keiko Fujimori ha salido a dar un mensaje contra la corrupción. El problema es que no le cree nadie. Entonces, y luego del mensaje sale a decir que van a actuar dentro de la ley, la constitución y la institucionalidad, pero el problema es que ya carece de credibilidad. Porque le hemos visto actuar con los Mamani audios en el límite, pues, de lo que se puede hacer y no se puede hacer. De hecho, se pasó bastante pifiado el congresista Mamani, que tuvo una entrada accidentada al Parlamento. Pero, regresando a temas más serios, lo que es cierto es que el presidente se ha parado frente al fujimorismo y les ha dicho, acá estoy. Este es mi plan. O ustedes me siguen, o yo los disuelvo. Y los voy a disolver entre los aplausos de todo el Perú. Otra cosa es que el presidente gane todas las preguntas en el referéndum. Puede perder algunas y ganar otras. Y yo creo que está dispuesto, porque ese finalmente es el juego político. Él dice, si a mí no me pueden reelegir y no pueden reelegir a los alcaldes y gobernadores, bueno, preguntémosle al pueblo si no podemos reelegir a los congresistas. Y ustedes notaron los aplausos porque los hubo, pero claro, no eran los del fujimorismo, ¿no? Que estaban aterrorizados escuchando esta historia. Porque hay una cosa que tiene el poderoso, que yo he notado siempre, desde hace muchísimos años. Cree que el poder es para siempre. No y no hay entiende nada, que tiene un límite. claro, no hay nada más falaz que el poder. O sea, no hay nada más, fugaz que el poder. Siempre es fugaz. Pero el que está en el poder cree que no tiene límite, que va a durar para siempre. Entonces cuando le dicen, no, sí tienes límite, le pegas una desconcertada. ¿Y ahora qué voy a hacer con mi vida? Bueno, vas a empezar a trabajar en la vida ordinaria como hacemos todos los demás que no vivimos del Estado. Pero bueno, ahora, ¿Se puede aumentar preguntas Sí, sí. sobre la inmunidad parlamentaria? Bueno, que ahí hay una iniciativa de la congresista Donaire, por ejemplo, que sí estaba recogiendo firmas para hacerlo, como iniciativa, pero estaba lejos todavía de llegar. Podría ya presentar un proyecto también y pedir que se apruebe, porque acuérdense ustedes que la iniciativa también corresponde al Congreso. El Congreso también tiene iniciativa para reforma constitucional. Es más, hay varios proyectos de reforma constitucional en el Congreso esperando ser discutidos. El que presente el presidente no va a ser el primero. Ya habían 3 proyectos para reformar el Consejo Nacional de la Magistratura, pero en el entendido de que se hacía sin referéndum. ¿Te das cuenta? 87 votos en una legislatura, 87 en la siguiente. Esta vez no. Esta vez el presidente les ha dicho, yo lo necesito, pero solo necesito 66 de ustedes y de ahí me voy para el pueblo. Y el pueblo encantado. Porque evidentemente la no reelección de congresistas jamás se va a aprobar pues en el Congreso. Estás poniéndolos a ellos para que sean sus propios jueces. Pues, no se van a condenar, ¿no? Entonces, esa pregunta sí tiene que ser trasladada a un referéndum. No, el tema del financiamiento de partidos políticos, miren, han tenido la oportunidad en 2 años de aprobar un tipo penal que prohíba el financiamiento político con consecuencias penales, de fuente ilícita, de fuente prohibida. ¿Lo han hecho? ¿Lo ha hecho el fujimorismo? No lo ha hecho. No lo ha hecho. ¿Ok? O sea,
No hay ningún interés. Lo único que han logrado es el financiamiento de empresas, pero al final de cuentas, miren, eso se va a pasear utilizando personas naturales y todo el mundo lo sabe y está tranquilo por eso y lo están haciendo en esta campaña. Entonces, no es verdad que le hayan puesto un freno al financiamiento ilícito en las campañas, un freno real. Y sigue siendo sin ser delito. Así de claro. Pero sí podrían haber otros proyectos de reforma constitucional que al final en la boleta, a la hora de votar nosotros, en la cédula, tengamos que marcar sí o no a varias preguntas. Puede ser. Ahora, siempre tiene que ser un número limitado de preguntas, porque si no la gente, si me hacen 32 preguntas, pues me demoro 2 horas en votar y me mareo, ¿no? Siempre se supone que tiene que ser un número limitado de preguntas y siempre reitero que no tengan nada que ver con derechos fundamentales. Javier pregunta, no he escuchado yo, pero dice, Vitocho dijo que preguntarían por bajar a 4 años el periodo presidencial. Ya, Vitocho puede proponer, que proponga, Bueno, pues. no sé si Eso se llama pues un acto de venganza, ¿no? Ah, tú no quieres que me reelija, yo te reduzco el periodo presidencial. Pregunta, pues. Pregunta, a ver si ganas. O sea, eso es bacán, porque, a ver, pues pregunta si vas a reducir a 4 años el periodo presidencial. Y todos sabemos quién propone, el Congreso. Porque eso es lo que los congresistas tienen que entender. Lo que ellos propongan, el pueblo lo puede rechazar de plano, por una razón muy sencilla. Porque gracias a Zeló Galarreta y su histórico gobierno parlamentario, el Congreso tiene hoy 8% de aprobación. Y yo me atrevería a decir que la aprobación del presidente de la República debe haber subido después del 28 de julio. Bastante. Entonces, las preguntas que vengan del Congreso pueden ser rechazadas porque vienen del Congreso, punto. O sea, que no se pongan a la defensiva porque puede ser su sepultura. Más bien deberían ponerse en un ánimo conciliador, aprobarle la norma al toque, seguir adelante, todos unidos en la lucha contra la corrupción, aunque se tengan que morder la lengua. Y creo que es lo que va a pasar, como pasó con la legislatura extraordinaria. ¿Se acuerdan ustedes? Yo dije, el presidente tiene que convocar una legislatura extraordinaria. No se puede. El presidente no puede convocar. Por supuesto que puede convocar. Está en la Constitución y en el reglamento del Congreso. Sí se puede. Después, el presidente no puede convocar para pedir que se remueva el Consejo Nacional de Magistratura, porque es una función propia del Congreso. Eso decía Vitocho. Y obviamente, ¿para qué va a convocar al Congreso? ¿Para funciones que le son impropias? Obviamente tiene que ser para las funciones que le son propias, pues. Para legislar, para hacer control político, etc. Y finalmente se dijo que esa norma no se podía votar. Y sí se podía votar, tan es así que se votó, porque el presidente no tuvo que decirlo. Bastó que algunas voces lo explicaran como yo. No les gusta lo que yo estoy pidiendo. No quieren aprobar la remoción total del Consejo Nacional de Magistratura. Bueno, pues, yo hago una cuestión de confianza de eso, pues. Y ¡bop! Mágicamente 119 votos se aprobó por unanimidad. Por unanimidad. ¿Qué más nos preguntan? Bueno, la gente pregunta, ¿qué vías hay para, Diana pregunta, ¿qué vías hay para cambiar reglamentos y regulaciones del Congreso con respecto a salarios, bonos, pensiones y todos excesos que actualmente tienen y reciben en dólares? A ver, ese es otro camino, porque un camino es el de la reforma constitucional, ¿ok? Que implica cambiar la Constitución, pero el reglamento del Congreso es una ley. Y ahí sí hay que seguir el procedimiento establecido en la Ley de Participación Ciudadana, ¿ok? Ahora, el presidente de la República también podría pedir una modificación de la ley del Congreso, que es el reglamento del Congreso. Se llama reglamento, pero es una ley, ¿no es cierto? Pero en realidad la facultad es de los ciudadanos. O sea, en la Ley de Control y Participación Ciudadana se le pide a los ciudadanos que ellos presenten el número de firmas suficiente para que, son el 10% del padrón, para que modifiquen la ley. Acá, esta no es la ley del referéndum presidencial. No hay una ley de referéndum presidencial. En el único momento en que el presidente tiene iniciativa, tan fritos, corderitos, es en la reforma de la Constitución. Pero en la ley de participación y control ciudadano está la participación de la ciudadanía, no del presidente. Por lo tanto, yo no creo que ahí sí en el número de firmas correspondientes se pueda presentar un proyecto. ¿Ah? Ahora, el presidente de la República podría presentar una iniciativa del Ejecutivo, iniciativa legislativa, para que se apruebe en el Congreso y el Congreso decidir que con 66 votos se va a referéndum. También podrían hacerlo.
Juan nos pregunta, ¿pueden crear una ley para bloquear el referéndum? No, es un derecho constitucional. No se puede. Bueno, ya lo hicieron, acuérdense ustedes. Alberto Fujimori lo hizo en 1998 para impedir el referéndum de su reelección. Pero en ese entonces, reelección. Los chicos se ríen porque no se acuerdan cómo fue No esa sé, época. no, es que había que decir así, viene la reelección. Ya lo habían reelecto, pues, era la segunda vez, era reelección. ¿Ya? Y además, Montesinos había prohibido que se dijera reelección. Entonces, en los canales de televisión no hablaban de eso. ¿Ya? Pues Montesinos tenía todos comprados, pero era la reelección. Entonces, para que ese referéndum no pasara, introdujo ese mecanismo de el control previo con 2/5 del número legal de miembros del Congreso. Y obviamente no se cayó el referéndum, ¿no? Así de claro. A lo Maduro, digamos, ¿no? Cada vez que le quieren hacer a lo Maduro, chicos. Te creo un nuevo requisito, ¿no? Ahora, hay otros temas de los que tenemos que hablar y tienen que ver con los audios de ayer, con la corrupción. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Y empezaremos por el final, ¿no? Por la entrevista del señor César Nostroza Parache, que... Una entrevista bárbara, histórica. Eso Histórica. queda para modelos de entrevista. Qué bárbaro. Le hacían las preguntas más obvias. O sea, yo comencé a preguntarme en un momento, ¿para qué ha llamado? Cuando terminé la entrevista, si ese señor ha llamado para limpiarse, ha conseguido el efecto absolutamente contrario. Entonces, de repente ha llamado para darle un mensaje a los fujimoristas, para decirle, ojo, estoy dispuesto a hablar. Yo hablo aunque diga barbaridades, pero las digo. Voy a decirlo todo. No sé. Pero no sé para qué llamó. Y obviamente tenemos que hablar de las detenciones de la madrugada del 29 de julio. Vamos a la pausa. No se muevan de la sintonía de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 41 minutos, 8 con 41 minutos. Estamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, transmitiendo a Pensar Más con Rosa María Palacios, en Lima, Radio Santa Rosa, en Chimbote, Radio Santo Domingo, que hoy día está celebrando aniversario, en Arequipa, Radio San Martín, en Cusco, Radio Veritas, en Ucayali, Radio Cepagua, en La Convención, Radio Quillabamba, en Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, emisoras dominicas. También están conectados con nosotros en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Puno, Radio Pública, en Ancas, Radio Moro, en Huancayo, Radio Cumbre, la radio del arzobispado, y Radio Milenia en Satipo, y nuestros amigos de AM Tagua que nos ponen en todo el Perú, y usted nos puede escuchar bajando, descargando del Play Store, y nos escucha en sus teléfonos a través de las aplicaciones móviles. Rosa María. Muy bien. En la madrugada, después de este mensaje, que tiene otras cosas que vamos a ir discutiendo en estos días también, hay un respaldo muy importante a la reforma educativa, a SUNEDU, muy importante en el mensaje, como diciéndole a todos los dueños de universidades que están en el Congreso, tate quieto, que esto siga adelante, y nos vamos con el licenciamiento de las universidades. Un apoyo, una cachetada a Con mis hijos no te metas, señalando que la perspectiva de género se necesita urgentemente en el país y que se tiene que acabar con la cultura del machismo. Pero una cachetadaza, bien puesta además, bien puesta. El presidente comenzó a leer los nombres, y porque somos periodistas nos dimos cuenta de lo que estaba leyendo. Los nombres de las víctimas. Estaban leyendo los nombres de las víctimas recientes, de las víctimas de este año, de las mujeres asesinadas por sus parejas por el solo hecho de ser sus parejas, lo que se conoce como feminicidio. Entonces, hay varios temas. Por supuesto, otro que hemos escuchado muchas veces, que nos hacen ilusión, pues el tren de cercanías Lima-Ica, ya todos queremos el tren, ¿no? El ferrocarril Chiclayo-Trujillo, está bonito. Pero en fin, ya eso, como digo yo, finalmente, si tú no tienes una institucionalidad sana, el cemento no es vida. Es útil, pero no es vida. Lo que te da la vida es justamente tener una institucionalidad sana. Entonces, en la madrugada de 28 para 29, ya 29 de madrugada, zapa la doctora, porque, claro, todo el mundo dice, 28 nadie te va a meter preso, pues, ¿no? Y te quedas en tu casa. El operativo le resultó realmente exitoso porque de 13 han capturado a 11. Hay solamente 2 no habidos. Se trata de personas que están vinculadas a las conversaciones con Walter Ríos, que era el presidente de la Corte Superior del Callao, y que trabajan en banda. Eso hay que decirlo para que se entienda. Esta es una organización criminal. Una organización criminal donde el señor Walter Ríos dirigía por lo menos su sección del Callao,
dispensando favores y cobrando por ellos, cobrando a través de terceros, partes de los cuales están acá, desde el chofer, personal administrativo, asesores, etc. Y empresarios, está el famoso Camayo de Isa Motors y el famoso Mendoza, que no es aprista, nadie había preguntado y el APRA sacó un comunicado. ¿Ah? No es nuestro, ¿ah? No tiene nada que ver con nosotros, ¿ah? Después de haber dicho los audios de los caviares, todo lo que quiera, ya está preso. Muy bien. Entonces, la doctora Rocío Sánchez del Callao ordena, y con apoyo policial importante, todas estas capturas de la madrugada que permiten llegar a estos sujetos no solo por las conversaciones telefónicas, que es lo más interesante, sino por los testimonios de 3 colaboradores eficaces, que también han cantado como pajaritos. Así es. No sabemos si Walter Ríos es uno de ellos. Podría ser, ¿ah? Porque podría serlo. Podría Pero ser. sabemos que hay 3 colaboradores con identidad protegida que están cantando muchas de las actividades ilícitas de este grupo. Ahora, ¿cómo se vincula César Inostroza Pariachi a este grupo? Porque ustedes dirán, bueno, pero Inostroza dice que él no ha cometido ningún delito. Perdón. La relación entre Inostroza y Walter Ríos es no solamente cordial, es directa, permanente y de coordinación constante. Donde Walter Ríos en algunos momentos le dice, oye, tenemos que controlar esta corte porque si no, perdemos el Callao. O sea, yo estoy manejando la cosa, pero tú me la estás manejando arriba. Igual, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura son parte de la misma organización criminal, porque le permiten desde el Callao a Walter Ríos colocar fiscales, colocar jueces, con las recomendaciones de César Inostroza Pariachi también, que hace lobby, campaña, por ejemplo, por el fiscal de la Nación. Que después el fiscal de la Nación lo niega, pero está clarísimo en los audios que hemos escuchado ayer una y otra vez y durante esta semana, como el señor Chávarri ha llegado a donde ha llegado porque tenía al señor Inostroza haciendo las reuniones que después él niega con broadcasters y periodistas que hasta ahora no sabemos quiénes son. Pero ¿no es cierto? y ayer salió el audio donde él mismo coordinaba las Claro reuniones. que coordinaba porque él había todo. dicho que habían tomado su nombre para Claro. coordinar. No, Pero coordinaba él mismo, ayer se todo. escuchó que él mismo era el que Y coordinaba. 2, el tema de Oviedo. ¿Por qué es importante Oviedo? Porque Oviedo tiene un problema gigantesco en el Poder Judicial. La Fiscalía en Chiclayo lo tenía entre ceja y ceja como el jefe de una organización criminal, los Guachiturros de Tumán, Ujú. que tienen 2 muertos ciertos y aparentemente, por lo que he visto en el reportaje de Nelly Olivera, 6 asesinatos en Tumán. ¿De quiénes? De los adversarios del señor Oviedo, que justo, todos los asesinaban, ¿eh? Todos los asesinaban, nadie sabía por qué. Y el señor Oviedo tenía un campo de tiro en una zona de abono donde la pared tiene más huecos, Dios mío, que media vieja. Taca, 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 toda la pared llena de huecos. ¿Qué hacían ahí? ¿Que le hacían huequitos a la pared? No, disparaba una banda criminal. Porque no era una banda de guachimanes con palo y pito. No. Tenían ametralladoras. Hemos visto los videos. Entonces, esta organización criminal, ¿no es cierto?, que tiene muertos en su haber, unida a la conducta, por decir lo menos, negligente del señor Oviedo en el manejo de Tumán, porque es evidente que acumula deudas y acumula deudas y acumula deudas y no se paga a sí mismo, ¿no es cierto?, la deuda que supuestamente él tenía y que convierte de 2 en 37 millones, hace sospechar al fiscal que el señor Oviedo es el líder de esta organización criminal. Y la sospecha lo lleva a terminar su investigación preliminar, organizar su investigación preparatoria y estar listo para acusación. Y cuando está por salir la acusación, está trabajando su acusación, ¡zas! El señor Oviedo consigue, mágicamente, una casación donde en la Corte Suprema. Para que el señor fiscal se inhiba de incluirlo a él, porque desde el primer minuto ha debido decirle de qué se le investiga. Cuando sabe perfectamente de qué se le investiga. Entonces, se ha querido utilizar una formalidad en la Corte Suprema para exonerar a Oviedo de una investigación. ¿Cómo se llama eso mientras está repartiendo boletos para los partidos de fútbol? Porque Oviedo no se olviden, a través de Camayo manda tickets para el Perú-Escocia a Walter Ríos y a César Inostroza. Ellos van a estar al lado tuyo. 2. César Inostroza pide favores personales. Al señor Camayo le pide que le arregle el carro a su mujer. Ya se olvidaron.
Al señor Camayo le dice que Oviedo le manda entradas, perdón, le dice a Oviedo, mándame entradas para palco, no para gallinero. O eso no es pedir favores particulares. 3, le pide al dueño de un restaurante que baje y le haga un descuento del 20% de la cuenta. Y ese empresario, y el hijo de ese empresario, tiene un juicio donde le están limpiando el juicio. Ahí lo hemos escuchado los audios, ¿dónde? En la Corte del Callao. ¿Y de dónde fue presidente de corte, señor César Inostroza? En el Callao. ¿Y quién lo heredó? Walter Ríos, su hombre clave, su adú. Entonces, ¿cómo no va a estar comprometido con una red de corrupción el señor César Inostroza Pariachi? Tiene que tener, pues, como le digo, hay que buscar sangre para donarle, para ver si se ruboriza un poco. No tiene decoro. Ustedes saben ¿de dónde salió esa palabra? Esa palabra está en la ley orgánica del Poder Judicial. Un juez se tiene que comportar con decoro. Hay cosas que un juez no puede hacer. Hay cosas que yo puedo hacer y un juez no puede hacer. Un juez no puede, ¿no es cierto?, cabecear a sus vecinos y no pagar, pues, el condominio. ¿Ya? Un juez no puede, zamparse en el estacionamiento de los minusválidos. ¿Se dan cuenta? Un juez no puede pedir que le hagan un descuento de 20% por lo menos, pues, en su cuenta, ¿no? Un buen descuento. ¿Ya? Eso no puede hacer un juez. Eso es más decoro. Un juez no puede aceptar o exigir que le den un palco en un estadio, ¿no? O como el juez Walter Ríos, ya porque estos eran unos peseteros de ínfima, ¿no? Quería que el service de la limpieza Le limpie la casa. le limpie su casa. O sea, ya, ¿no? O sea, mi water también me lo limpia, incluido en el precio que pago yo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo no va a tener el señor un problema de decoro? No puede ser juez quien no tiene decoro. 2, faltas éticas, todas las mencionadas, pero también son delitos. Porque, como reitero, hay conversaciones de Walter Ríos con César Inostroza Pariachi que demuestran que entre ambos tienen control de ciertas áreas del Poder Judicial, donde compran y venden resoluciones judiciales, compran y venden puestos, colocan gente, recomiendan, piden favores y ofrecen favores. ¿Por qué el nene Cubillas va a llamar... El nene Cubillas, ¿no? ¿Por qué el nene Cubillas, Dios mío, va a llamar al señor César Inostroza Pariachi a pedirle ayuda para un prófugo de la justicia? Como él es el ex alcalde de Burgos. O sea, disculpen, ¿por qué? ¿Porque no le puede hacer el favor? Por supuesto que le puede hacer el favor. ¿Y qué favor es ese? Entonces, no es que el señor César Inostroza, a mí no se me acusa de nada. Yo soy inocente, mis derechos humanos. Fuera de acá. ¿Qué derechos humanos? ¿Qué tienen que ver los derechos humanos? Oiga, ¿y los derechos humanos de todas sus víctimas? ¿De todos los que se acercaron al Poder Judicial pidiendo justicia? ¿Dónde están? Ya, la cereza del queque, ¿eh? Me han contado que César Inostroza ha venido a la misa del Señor de la Justicia. ¿Ah? ¿Qué tal? Golpe de pecho acá en la esquina. ¿Qué tal? Es una cosa alucinante. Entonces, ¿qué le pasa a esta gente, no? Es como todos estos se iban a bailarle al señor de Uruguay. Ah, no, porque hacer... Sí, ahí se conocían todos. Claro, del señor de Uruguay. O sea, la religión como fetiche, ¿no? Y tú organizando tu cuchipanda ahí, ¿no? Para luego establecer vínculos, conexiones, etc. ¡Qué bárbaro! Estoy agotada. Nos tenemos que ir a la pausa. Vamos a una pausa y pero volvemos. hay más, ¿ah? Hay mucho más. Hay para toda la noche. ¿Ya? No se vayan a mover porque tenemos mucho más aquí en A Pensar Más con Rosa María Palacios. Eso. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bien, Rosa María, continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Hay más. Hoy día, este fin de semana, Alex Curi logró a través de un habeas corpus ser trasladado a una clínica privada, la clínica San Felipe, para ser atendido de un mal cardíaco. Eso es lo que él dice, ¿no es cierto? Él está cumpliendo condena de 5 años justamente por actos de corrupción desarrollados durante su presidencia regional en el Callao. Y lo que ha dicho esta mañana, porque ahora ya puede agarrar teléfono, puede llamar a los medios, es que a César Inostroza Pariachi le ofreció rebajarle la pena de 5 a 4 años para que salga en libertad condicional, pero que a él le pareció inaceptable, ¿no? Y nunca se concretó, y que además se hizo a través de un familiar, y que además nunca le pidieron plata.
No, de una generosidad pues sin límites, César Nostroza, ¿no? Un prohombre la bondad, de un mesianismo pues incalculable, ¿no? O sea, realmente, ¿qué pasa? Que Alex Curi ya estaba aterrado de que salga un audio en el cual escuchemos esto y después diga que se ha apagado, pues, ¿no? Obviamente, ¿no? Es así de simple. Tan fácil como eso. Entonces, ¿que ustedes creen que Alex Curi no conoce a Camayo? Camayo y él eran socios en ISA Motors. Todos son del mismo grupo, juegan el mismo partido. Que ahora cada uno quiere alejarse es otra cosa, pero obviamente todos saben que mientras que a Alex Curi se le juzgó en el Callao, nunca se le condenó. Apenas pasaron el proceso a Lima, consiguieron una condena. Entonces, tengan en cuenta todo esto. Bueno, hay también que decir que el presidente ha presentado 6 proyectos de ley para la reforma del sistema de justicia. Tal vez uno de los más importantes es volarse la OCMA. Se los estoy explicando así bien en castellano. El órgano de control de la magistratura, tanto en la fiscalía como en el Poder Judicial, no sirvió para nada. Entonces lo que van a hacer es nombrar a un funcionario por concurso público, ¿ok? Que puede ser abogado como puede no serlo, y se dedica con una dotación policial a investigar y a denunciar jueces y fiscales por fuera. No dentro del sistema, por fuera del sistema. Con apoyo de la Contraloría y de los organismos que resulten pertinentes para averiguar signos exteriores de riqueza, etcétera. ¿No es cierto? Porque fíjense, si resulta que un grupo de fiscales y jueces se van al Mundial de Rusia, ganando lo que ganan, yo comenzaría a pensar que, ¿no es cierto?, con su esposa, o ahorró toda su vida para este momento cumbre de su carrera, o algo está pasando. Porque si ustedes ven el movimiento migratorio de César Nostroza, con el cuento de que se iba a representar al Perú en la lucha anticorrupción, viajaba, miren, se ha ido a Estados Unidos, se ha ido a Rusia, se estaban yendo a China esta semana. Sí, ya tenían todo listo. Todo listo para irse a China. O sea, ¿en qué momento trabajan? Tienen un mes de vacaciones judiciales, es una cosa alucinante. Entonces, ¿en qué momento resuelven? Pero en fin, ¿qué más tenemos que decir? Hemos hablado del mensaje, hemos hablado de esta organización criminal, ya hablamos de Alex Curi. ¿Qué más nos falta? A ver, ¿qué no hemos repasado esta mañana? Hemos repasado, bueno, evidentemente, que, ¿cómo es esa frase? Te aplico la ley. Me gustó la frase esa. Mire, dile que o paga o le aplico la ley. Es una cosa, o me da mi coima o le aplico la ley, ¿eh? Para los enemigos, para los amigos todo, para los enemigos la ley. Increíble, hubiera aplicado la ley desde el primer minuto, ¿no? Que de eso se trataba, finalmente. Veo que tienes ahí algunas preguntas. Bien, el respaldo que ha dado pues a la lucha contra el feminicidio, están preguntando, ¿no? Muy grande, muy importante. Ahora, y clarísimo ha estado el presidente en ese punto. Eso se tiene que traducir en algunas cosas, ¿no? Él ha ofrecido un plan nacional, ya existe un plan nacional por los derechos, digamos, para todo lo que sea violencia contra la mujer en el Perú. Que lo pongan en práctica. O sea, necesitamos mucho más inversión en ese tema. No es que las ideas no estén claras, están claras. Lo que se necesita es inversión. Y eso implica ejecución, ¿no es cierto? Vamos a ver si se concreta o no. Porque claro, muchos han dicho ayer, del dicho al hecho hay mucho trecho. Nos gusta la música, vamos a ver la letra, ¿no?, de la canción. La música está bien bonita, pero vamos a ver cómo se ejecuta. Y eso es lo que tiene que ser más o menos claro en el tiempo. Que estas promesas finalmente se terminen cumpliendo, de alguna manera, ¿no? De alguna manera, en fin, no les digo que perfecta, pero más o menos razonable, ¿no es cierto? Que el número de violencia doméstica, del número de casos de violencia doméstica contra niños y mujeres baje. Sí, se me ha caído el micro, ya me di cuenta, ya todos me están señalando. Que el número de violencia, el número de casos de violencia contra mujeres y niños en el hogar, por ejemplo, baje, ha subido significativamente. No solo porque las mujeres denuncian más, sino porque yo creo porque el tema se ha hecho más visible aún de lo invisible que era. Pero en ese camino está el gobierno. Y eso me ha gustado, la verdad. Pero en fin. Preguntan también, ¿dónde estará Kenji? Que no ha aparecido por ningún lado. Ay, Kenji está doblado en dos de la risa, hombre. Kenji está esperando que lo juzguen, pues, por tráfico de influencias. No sé si viste, salió una foto el día 28, pues cumpleaños de Alberto Fujimori. Diciendo que su trabajo era unir a sus hijos. Sí, y salió una foto donde estaban los 3 hijos, incluyendo a Keiko, pero no aparecía Kenji.
y era la foto familiar. Sí, Bueno, celebración y decía celebración Del del cumpleaños de cumpleaños. papá en un ambiente familiar, en la cuenta de Keiko. claro. Pero no estaba Kenny. No estaba ¿Por qué va a Kenny. estar Kenny si está Keiko no está Kenny? Esos hermanos son realmente Caín y Abel, ¿no? O sea, sí, pues, como todos dicen, si eso le hace a su hermano, imagínense lo que le hará al que no es su hermano. Hablando de hermanos, hermanito, hermanito, hermanito. Compadre, compadre, compadre. Es una cosa espantosa, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver, ¿qué preguntas hay? Esta es muy divertida. Estimada Rosa María Palacios y Sodomco y Radio Santa Rosa, ¿no se puede interpretar que la bicameralidad propuesta por Martín Vizcarra con la misma cantidad de personas del Congreso se refiere al total de trabajadores del legislativo? Es decir, congresistas, asesores, funcionarios, son como 4.000, ¿eh? No, tampoco queremos un congreso de 4.000 personas, pero la verdad. Bueno, el tema de Chávarri, que lo estamos dejando. Miren, Chávarri no fue al Congreso. Yo hablé en la mañana con La República ese día y dije, yo quiero ver cómo se sienta Chávarri frente al presidente de la República. Y el presidente de la República lo tenía en el discurso ya escrito, ¿ah? Hemos escuchado los audios del fiscal. No fue, porque sabía que lo iban a mencionar. Luego, Chávarri no va a la parada militar, obviamente porque no lo han invitado, porque el presidente no lo reconoce como fiscal de la nación. ¿Qué está haciendo Chávarri, no es cierto? Pues para ganarse el cielo con Ave Marías ajenas. Está haciendo cosas importantes. O sea, el mega operativo ordenado por la fiscal Rocío Sánchez no lo ha parado, ¿no? Y también es verdad que ha sacado Hamilton Castro. Algunos colegas consideran que es una mala idea. Yo considero que es una buena idea porque realmente en año y medio Hamilton Castro no ha hecho nada por avanzar la investigación Lavallato. Entonces es una persona que efectivamente pues es incompetente para investigar ese tipo de megacasos. De repente es competente para otras cosas, pero no para esto. Y ha colocado a otros fiscales que espero estén pues a la altura del reto, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no discuto que esas decisiones sean buenas. Ahora, discuto que sean legítimas, porque emanan de una autoridad que no tiene ninguna legitimidad, porque creo que no ha juramentado el cargo correctamente, y el día que lo saquen, porque lo van a sacar, porque ha mentido descaradamente, de nuevo el tema del decoro una y otra vez, y que sus amiguitos le mandan libritos, sus votantes, el señor Gálvez le manda libritos, ¿no es cierto?, a Walter Ríos. No, a nosotros a Mariachi. Te llegaron los libritos, no, hermano. Verifica. Ya, por favor. Ya. Entonces, no me manden libritos, ¿ah? Hablando de libritos, ya es fin de mes. Bueno, la cara del aire, sí, ya es la hora de cobrar. Bueno, librito. El librito. No, libritos. A libritos. No, es en plural. Porque no es, te mandaron mi libro. No, libritos. ¿Verdad? Es en plural. Verifica, no me ha llegado nada, no, sepa a ti también, si no te damos el lunes, te damos, o sea, eso no es pues libritos ni de casualidad, ya, ok, pero este fiscal que no quiere renunciar, que está ahí amarrado, ¿no es cierto?, como quiere dar señales positivas de que es un buen fiscal, de que está en la lucha contra la corrupción. El problema es que ese fiscal tiene que investigar a César Hinojosa Mariachi, porque es alto funcionario del Estado. Los altos funcionarios del Estado, en enriquecimiento ilícito por lo menos, son investigados por el fiscal de la Nación. Corrió la noticia ayer que la intervención a estos 11 integrantes de esta banda delictiva lo había ordenado Chávarri. No, pues la ordena la fiscal del caso, no Chávarri. Ahora, sí es cierto que ha contado con importante apoyo policial. O sea, el Ministerio del Interior sí ha coordinado con la fiscal, porque han tenido 400 efectivos. Estamos hablando de 11 casas, con allanamiento de casa. O sea, no solamente han detenido a las personas, sino que han allanado las casas a buscar documentación. Entonces, esto implica personal policial en una dotación bien grande para hacerlo en simultáneo. Es un mega operativa. Y ha funcionado bien. Por lo menos han tenido el éxito de... Si estás buscando a 11 y capturas a 9, yo creo que es bastante positivo, ¿no? Y que han logrado entrar a todas las casas. Ahora, el tema ese fue Chávarri. Oviedo, que hemos hablado hace un rato de las pistolas y todo. Bueno, si quieren ustedes que Gareca regrese, el señor Oviedo se tiene que ir porque nadie va a venir a trabajar en una selección cuya federación tiene un presidente que está bajo la sospecha de asesinato. Yo sé que a nadie, todos se presumen inocentes hasta que no son condenados, y el señor Oviedo tiene derecho a un juicio justo.
y probablemente a recibir la condena, ¿no es cierto?, eventual que merezca. Pero mientras tanto, de nuevo, hay un problema de imagen. O sea, el señor Gareca no va a venir a trabajar, ni Oblitas, ni todos los demás, con personas que tienen, lamentablemente, una agenda particular vinculada a graves ilícitos. Entonces, así de simple, se tiene que ir de la Federación Peruana de Fútbol y ver sus problemas legales, ¿no? Edwincito, y además resulta que a Edwincito lo llama César Nostroza, se reúne con Camayo, está con Walter Ríos, con los mismos, con el mismo grupo, ¿no es cierto? Ayer Cuarto Poder sacó unas fotos y acordé que tú mencionaste que no solamente hay audio, sino hay fotos también. Sí, claro. Hay fotos. Todas estas celebraciones en los almuerzos, etcétera, donde está el señor Oviedo con el tema del fútbol, los reúne a todos y todos le van pidiendo favorcitos para... La explicación ayer de Nostroza diciendo que tenía que llamar a Edwin Oviedo para que le explique cómo viajar a Rusia, para todos los viajes que se había metido. O sea, tienes que ser un idiota, ¿no? Todo el mundo sabe que para Rusia no se necesita visa. O sea, es clarísimo. Y las entradas no las vende la Federación Peruana de Fútbol. Entras a una computadora, ahí las compras. Y por último, si estás trabajando con un agente de viajes, te venden el paquete completo. El paquete completo. Así es. O sea, ¿de qué estamos hablando? Además, le consulta a su mujer. Ya me he ido. Voy a hablar con Edwin Oviedo para el viaje a Rusia. ¿Qué cosa está consultando con Edwin Oviedo para lo del viaje a Rusia? ¿De qué están hablando? No, pues, ¿qué era? ¿Agente de viajes el señor Oviedo? No, pues, por favor. O sea, Rosa María, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Pero antes de irnos, hoy día Radio Santo sí. Domingo, RSD, está celebrando un año más y 15 años. O sea, está de quinceañero. El padre... Está de quinceañero, sí, vamos a saludar al padre Eduardo. Padre Eduardo, muy buenos días. Buenos días, Rosa María. Buenos días a todos los oyentes, a todos los amigos de las diferentes radios dominicas. ¿En qué circunstancias le toca celebrar los 15 años? La verdad, con muchísima noticia y muchísimo que decir por los medios de comunicación. ¿Cómo están cubriendo ustedes los últimos acontecimientos? Bueno, con mucho interés también, ¿no? y también pensando pues en esta situación que se está viviendo todos los días, con todos los audios que están saliendo, en las sorpresas que nos estamos llevando, pero también con el deber de seguir informando también a la colectividad y más sobre todo formando a las personas en el sentido de que tienen que tener conciencia de cómo es que esto se está produciendo, ¿no? Padre, vienen elecciones. Ancash es un pueblo que, digamos, ha tomado malas decisiones, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo desde los medios de comunicación están ustedes tratando de educar a la población para que no se cometan los mismos errores del pasado, sobre todo en lo que se refiere a presidentes regionales? Bueno, estamos tratando de incidir en el tema del voto responsable, ¿no? Y creo que ese es el deber del medio de comunicación, de verdaderamente decir las cosas como son y que las personas verdaderamente abran los ojos para que puedan votar por candidatos que no estén implicados en ningún tema penal y sobre todo que tengan mucha ética y moral, ¿no? Y esto se tiene que un poco complicado porque generalmente, como ustedes saben, los candidatos todos, no todos, no, pero sí de manera a veces indignante, muchos tienen procesos penales y esto es lo que a veces nos llama mucho la atención y tenemos que de todas maneras seguir informando y como les digo, formando también a las personas en la conciencia de que hay que votar por personas que no tengan pues este tipo de cosas en sus vidas, ¿no? Así es. Ahora, padre, esto le implica bastantes retos para este año, además de no poder tener publicidad estatal gracias a la ley Mordaza, que está realmente afectando duramente a las radios pastorales, a las radios de provincia, a las radios que se hacen heroicamente en condiciones muy difíciles en todo el Perú. ¿Cómo van a afrontar estos retos este año? Bueno, aquí en Chimbote ya se está viviendo esta consecuencia de la ley Mordaza, ¿no? que se ha implantado y que, bueno, algunos medios de comunicación ya están, digamos, de alguna manera sufriendo estas consecuencias, ¿no? Nosotros tenemos, pues, el apoyo de la provincia y también, bueno, por nuestros propios medios también tratamos de hacer lo que buenamente podemos para seguir manteniéndonos al aire, ¿no? Y creo que ese es el logro. Bueno, Radio Santo Domingo
felizmente hasta el momento no ha sido una de las radios que haya tenido publicidad del Estado, ¿no? Pero esto de todas maneras nos indica cuál es el nivel a veces de la situación en torno a los medios de comunicación en cuanto a la libertad de expresión, ¿no? Y lamentablemente lo que se está viendo a nivel de gobierno es que hay como cierto sector que no quiere que los medios informen, ¿no? Bueno, bastantes retos entonces para los próximos 15 años, padre Eduardo. Así es, estamos de quinceañero aquí, los primeros 15 añitos de la radio, desde el 2003, gracias a este impulso de los padres dominicos que vinieron desde Irlanda y pues vieron las potencialidades que tenía Chimbote como para poder hacer una radio pastoral formativa y sobre todo educativa, ¿no? En medio de tantas dificultades que se han ido presentando en el camino de la radio, pero allí seguimos, ¿no? Creo que las dificultades son como una especie de reto para poder levantarnos y seguir adelante y acá estamos, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, padre Eduardo, por estos 15 años. Un saludo enorme a todos nuestros amigos y colegas en Radio Santo Domingo, en Chimbote, una radio muy querida, muy seguida, y donde se escucha este programa también. Así que a todos los colegas que están de fiesta, bueno, pues un almuercito, ¿no? Hermanito. Claro que sí, claro que sí. No, para ponernos a tono con los tiempos. Muchas gracias, padre. Bien. Gracias, Rosa María. Bendiciones para todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, y con eso nos despedimos. Nos despedimos. Yo quiero recordarles la rifa, Rosa María. Ay, sí, la rifa es muy importante porque de eso vivimos. Bien. Hay gente de fuera que no vive en el país que nos está preguntando cómo pueden hacer. Bueno, tenemos una cuenta bancaria de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Radio Santa Rosa. Va a aparecer en pantalla para los que nos siguen a través de Facebook Live, ¿no? Y pues ayúdennos, ¿no? Porque nosotros no tenemos publicidad y eso nos da la libertad de poder decir cualquier cosa, lo que pensamos, la verdad. Claro, todavía Alan García no me logra votar, pero la dueña de esta radio es la Virgen del Rosario, Santa Rosa de Lima, ¿no es cierto? San Martín de Porres y Dios, o sea que con ellos todavía no habla, felizmente. ¿Ya? Pero es gracias a la generosidad de mucha gente que nos ayuda de manera voluntaria en las cuentas de Sodomco, sí, que podemos sacar adelante estas iniciativas. Y por supuesto también los paseos, las rifas. Todo ayuda. Todo va juntando, así que... Y hay que decir, y la austeridad que hay acá también, ¿eh? Porque una cosa, además de no pedir mucho, es que no gastamos mucho, ¿no? Así eso también hay que decir. En la parte de abajo de la pantalla, para que los que nos siguen en Facebook Estados Live, Unidos, en Europa. España, Europa, pueden depositar allí esa cuenta, por favor. Y además, mire, todo trigo es limosna, o sea, lo que usted tenga, de verdad, todo suma. Así es, todo suma. Nuestra rifa es de 5 soles, ¿no es cierto? 5 soles, está a la venta acá en Girón, Camaná 158. Nuestra rifa es de 5 soles. Tú dices, ¿pero si qué sacan con 5 soles? Ajá, bueno, que la vendemos 4 meses. Y todo suma, pues. Nos pueden ayudar a vender también. Hay gente muy generosa que viene y dice, quiero ayudar a vender, puede ayudar a vender. Mira tú. Bueno, y el colegio Santo Tomás de Aquino, todos. Y las cofradías acá en la basílica, y los días de misa se vende también en la puerta de la iglesia. Así que gracias a la colaboración de muchísima gente, este es un proyecto popular, sale de la generosidad de la gente que nos escucha, básicamente de ahí. Muy bien, nos vamos 9:16, largamente. Nos vemos mañana. Es que ha sido un día pues con mucho que contar. Y hay mucho todavía que contar mañana. Hay mucho, así que seguimos no se contando. 9 de la mañana, 8 de la mañana muy temprano estamos con ustedes. Cuídense mucho, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.